Buenas tardes. Me ha tocado el tema de evaluaciones de riesgo en el marco del fenómeno del niño costero. El índice a tratar, ¿no?, mantiene primero una introducción, los procedimientos metodológicos y prácticos para realizar un EVAR y la elaboración de los EVARes por CENEPRED en el ámbito destinado y algunos otros aspectos de interés. Primero, una pequeña definición sobre lo que es el proceso de estimación de riesgos, ¿no?, que son acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los peligros o amenazas. En base a eso, uno analiza las vulnerabilidades en base a la información que se recoge, ¿no?, y se establecen los niveles de riesgo. Este proceso debe ser un componente inicial para lo que es el planeamiento, ¿no?, y es parte del análisis de la situación. En el análisis de la situación yo determino dónde estoy parado y hacia dónde me quiero dirigir. ¿Qué cosa es la evaluación de riesgos?, ¿no? Es un procedimiento técnico que recoge, analiza los parámetros de evaluación de los fenómenos y susceptibilidades de los mismos, las vulnerabilidades de los elementos expuestos y determina y zonifica los niveles de riesgo. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación de riesgos? Identificar y evaluar los peligros que ponen en riesgo la seguridad física de la población, evaluar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Estos dos primeros que se encuentran relacionados con en facilitar el conocimiento hacia las autoridades que son las encargadas de efectuar las evaluaciones de riesgo. Y los otros dos, ¿no?, que están relacionados con los productos que se desean obtener, en donde están orientar las acciones de prevención y reducción de desastres y servir como instrumentos técnicos para la planificación. ¿Cuál es el marco legal establecido para desarrollar las evaluaciones de riesgo en el contexto del niño costero? ¿No? Lo primero, tenemos el artículo 14 del decreto de urgencia 004/2017, ¿no?, en el cual la declaración de las zonas de alto riesgo no mitigable que debe efectuar el Ministerio de Vivienda deben contar con evaluaciones de riesgo elaboradas por CENEPRED. Luego tenemos la cuarta disposición complementaria y la octava de la ley 30556. La primera determina las zonas de alto o muy alto riesgo y la segunda, ¿no?, indica que el CENEPRED deberá realizar los EVARes, o mejor dicho, los gobiernos regionales tienen 90 días para efectuar sus evaluaciones de riesgo y en caso no lo hayan hecho, el Ministerio de Vivienda está en la facultad de hacerlo, contando con la información que pueda brindar el CENEPRED. Para el proceso metodológico para la realización de los EVARes contamos con los siguientes instrumentos. Primero, los lineamientos técnicos para el proceso de estimación y el manual para realizar los informes de evaluación de riesgos. ¿Cuáles son las fases del informe de evaluación de riesgos? Tenemos uno, la preparación del proceso, ¿no?, en la cual la institución selecciona a los profesionales que van a ir a campo, ¿no?, que tienen que estar capacitados, tienen que ser evaluadores de riesgo debidamente acreditados. Luego se hace un trámite ante los gobiernos locales para saber las zonas de intervención, se determinan las áreas y se coordina con las autoridades los lugares donde se van a asistir. Luego tenemos el levantamiento de información en el campo,
Y pueden ver en la gráfica lo complicado que puede ser levantar información en zonas que están indebidamente situadas. Acá tenemos riesgos también para el evaluador, que el evaluador tiene que llegar a sitios inhóspitos a veces. En la gráfica nosotros podemos acá ver un centro poblado que no es rural, ¿no? En el centro rural el tema se complica, ¿no? Hay que determinar la extensión territorial, ¿no? Hay que los traslados pasan a ser un problema primario porque el evaluador tiene que trasladarse a través de lugares donde requiere hasta inclusive seguridad. Les comento esto porque normalmente piensan que la evaluación de riesgo es un tema tan simple que en una semana sacan una evaluación de riesgo y no es así, ¿no? Hay que hacer una preparación, o sea, tanto logística como preparar información y una serie de información que requerida. Como tercer punto, ya tenemos la caracterización y determinación de los niveles de peligrosidad, y en las fotografías que pueden ver el río Tumbes, ¿no? Que normalmente para esa fotografía que data del 2016 en el mes de octubre, ¿no? Tiene un cauce, y para marzo del 2017, cuando ocurrieron los efectos del fenómeno del Niño costero, o sea, se inundó toda una zona que afectó zonas de cultivo y casas. Como punto 4 tenemos el análisis de elementos expuestos y el análisis de vulnerabilidad y riesgo. Acá requerimos bastante de la experiencia del evaluador. El evaluador, si es una persona experimentada, podrá determinar, o sea, cuáles son los puntos de vulnerabilidad de todos los elementos expuestos, ¿no? Acá no ayuda en nada la informalidad. Nos hemos dado cuenta que tanto la informalidad de la ubicación de las personas en sitios inadecuados, como el no seguimiento de las normas de construcción, o sea, pasan a ser elementos que agravan más los problemas existentes. Como quinto punto tenemos el cálculo de las medidas de control de riesgos. En el primer gráfico podemos ver, o sea, la determinación de los peligros en forma gráfica, las áreas que pueden estar afectadas y que son un compendio de temas históricos y de datos de los entes técnicos que determinan, de acuerdo a las características del territorio, qué zonas pueden estar en peligro. De igual manera, en el segundo gráfico uno puede encontrar la vulnerabilidad de los elementos expuestos, ¿no? En los cuales, o sea, se determina tanto la fragilidad como la resiliencia de los mismos, para, en base a los dos, determinar el riesgo existente y qué zonas son las que podrían estar más expuestas. Por último tenemos el cálculo y medidas de control de riesgos. Ya en base a los estudios efectuados ya se determina, y el evaluador de riesgo puede recomendar las medidas de mitigación, mejor dicho, puede recomendar algunas medidas que podrían aplicarse como mitigación. Sin embargo, esta labor debe ser efectuada por entes técnicos competentes, porque el evaluador de riesgo no es una persona capacitada para poder determinar qué tipo de mitigación debe ir en determinadas zonas, cuál debe ser la estructura, de qué tamaño debe ser. Por último, tenemos que
el seguimiento de las normas de edificación conjuntamente con una buena desarrollo urbano nos va a poder generar un plan de prevención, o sea, en forma adecuada. ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen las evaluaciones de riesgo? Sirven como instrumentos de gestión de gestión territorial, reducen los impactos económicos por desastres, puede generar la renovación de zonas urbanas que han sido degradadas, en base a temas a acciones de mitigación, ¿no? Genera un control normativo de la ocupación del territorio y apoyen el ordenamiento territorial al gobierno local. Ahora voy a ingresar al tema de la elaboración de evaluaciones de riesgo efectuadas. Hasta el momento hemos cumplido con 5 fases del encargo efectuado, y de las 5 fases, la primera fase fue efectuada netamente por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres. Se efectuaron 31 EVARES con profesionales propios de la institución. En esa fecha solamente se contaba a nivel nacional con 32 evaluadores de riesgo a nivel nacional. En base al expertise y al desarrollo de diversos cursos con las universidades en las cuales se tiene convenio, se pudo lograr una mayor capacitación de profesionales que hoy en día están cercanos a los 600 evaluadores de riesgo. Todo esto ha hecho que se logren efectuar 278 evaluaciones de riesgo solicitadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de las cuales los 138 deben ser culminadas antes de fin de año. Las evaluaciones de riesgo que se han efectuado se han hecho en 10 regiones de la costa, ¿no? Que francamente prácticamente son la franja costera y que tiene como aditivos a la región Cajamarca y Huancavelica. La siguiente lámina tiene la información de los distritos en los cuales se han efectuado las intervenciones, ¿no? Hay que recalcar que hay aspectos de índole rural y hay otros de índole urbano. Y si bien es cierto, las dos son evaluaciones de riesgo, distan mucho. Hay una diferencia abismal en el tema de que la separación de las viviendas es bien amplia en el tema rural y requiere a veces de mayores días de sostenibilidad del evaluador en la zona, ¿no? Con lo complicado que pueden ser los traslados, porque son zonas rurales en las cuales o ha llovido o no existe el elemento de transporte adecuado. Por último, esta lámina indica las acciones que ha tomado el CENEPRED. Esto ya no tiene que ver con el último niño costero, pero sí con lo que viene vaticinando el comité en FED, que podría haber un fenómeno del niño para el presente, para el año que viene, y en los cuales el CENEPRED efectuó sensibilización a las autoridades para que puedan tomar sus acciones preventivas. ¿Cuál es el uso que le están dando a los EVARES que se están efectuando? Uno, está permitiendo efectuar ordenamiento territorial para que aquellas comunidades que se encuentran ubicadas en zonas de peligro puedan ser reubicadas. Después, facilitan la elaboración de los planes de prevención y reducción de riesgo porque es un componente inicial para poder hacerlo. Permite la declaración de zonas de muy alto y alto riesgo no mitigable. Ayuda a promover las medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres a través de proyectos de inversión pública. Y es
Es lógico porque el Estado no va a invertir una gran cantidad de fondos en zonas en las cuales se encuentren en alto riesgo. Después permite el reasentamiento poblacional porque se investiga, o sea, las zonas de acogida, o sea, qué nivel de riesgo pueden presentar. Y por último también sirven para las declaraciones de intangibilidad. Sobre todo quería presentar esta lámina, ¿no?, en la cual Sun Tzu, el filósofo chino, creador del arte de la guerra, indica, ¿no?: si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Esto está relacionado con el tema de conocimiento de las áreas donde estamos nosotros. Si no conocemos nuestras áreas donde vivimos, o sea, vamos a correr riesgo toda la vida. Y está la ciudadela de Machu Picchu, también la había colocado ahí, porque tiene un motivo. La ciudadela de Machu Picchu está ubicada no solamente en una zona bien empinada, sino también tiene 2 fallas geológicas al costado. Recibe lluvia de 1920 y tantos milímetros de agua al año, ¿no? Y a pesar de todo eso tiene cientos de años en su ubicación, no le ha pasado nada. No tiene andenería que va desde la base del cerro, y eso es lo que debemos de... Y los incas no tenían un CNPRED. Ok, muchas gracias. Agradecemos al ingeniero mecánico don Félix Romaní. ¿Alguna pregunta de los miembros del auditorio? Dado que es un tema de evaluación de riesgos y estamos a la espera de nuestro último expositor, que nos acaba de indicar que debe estar llegando exactamente a las 5:00 horas. El micro, por favor, para el ingeniero Mansi. Solamente para quizá poner un énfasis, ingeniero Romaní, usted conoce Chupivilcas, ha estado allí en las alturas cuando el 1 de marzo se vino un deslizamiento en masa y salvamos 57 vidas, familias. El gobierno regional del Cusco 30 horas antes llegó al lugar y hizo evacuar a toda la comunidad de Yuto. Y después de 30 horas se vino abajo el cerro y no lamentamos ni una muerte. Es un éxito de la prevención, un éxito para el peligro inminente. Solamente con esto de los EVARES. En ese lugar hemos experimentado 3 EVARES por el mismo caso. Uno, el EVAR para conocer los riesgos futuros que podían generar del mismo deslizamiento. Hemos hecho otro EVAR con el apoyo de IGEMET, el deslizamiento más la zona futura que pudiera deslizarse, para declarar en no mitigable de acuerdo a la última ley. Es el segundo EVAR. Y el tercero para el reasentamiento. ¿Debía ser un solo documento o así 3 EVARes diferentes? Ese es técnicamente que aún lo vamos debatiendo. Esa es la duda que se nos ha presentado. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Romaní. Si me permite, quizás se lo pueda responder 2 en 1. ¿Sí? Para el tema precisamente de hablar de prevención y precisamente de la estimación netamente de los estudios de EVAR, ¿cuánto destinamos de presupuesto? Porque de ahí parte para poder tener estos estudios técnicos. ¿Cuánto destinar? Es decir, ¿cómo calcular para hacer una evaluación de riesgo, por ejemplo, por inundaciones? ¿No? El tramo, hectáreas, o sea, ¿hay algún mecanismo como para poder estimar cuánto debería de costar un EVAR? Gracias.
Sí, primero voy a contestar la pregunta del ingeniero Ansi. Ciertamente tiene que haber evaluaciones de riesgo por cada local o por cada área que se va a evaluar. No se puede hacer algo en conjunto porque las características pueden ser diferentes. No, las características del territorio son diferentes y al final le van a salir resultados diferentes. Entonces, mal haría yo en hacer una sola evaluación de riesgo para todo, porque las recomendaciones de uno no le pueden calzar al otro. En cuanto a la determinación del costeo de un EVAR, ¿no? Bueno, primero tiene que tener un evaluador de riesgo. Ese es. Tiene que tener un evaluador de riesgo y tiene que conformar su equipo técnico, que tiene que haber un especialista SIG, ¿no? Tiene que tener, si es una zona de deslizamiento, tiene que tener un geólogo, ¿no? Y inclusive el equipo tiene que ser multidisciplinario, el cual le permita, o sea, generar la información que va a evaluar. El manual es una buena ayuda para este tipo de orientación. Pero en cuanto a los costos, o sea, yo no podría decirle que en la zona puede ser más difícil encontrar un profesional de ese tipo y el costo puede subir un poco. No sé si eso, señora, si... Solamente para decir que gracias en el PREP tenemos evaluadores de riesgo en la oficina de gestión de riesgo. Nos han salido gratis los evaluaciones de riesgo, pero pagamos con el costo promedio habíamos sacado 22.000 soles a 24.000 soles. Aproximadamente. Lo que pasa es que hay varios factores que nosotros hemos ido variando en el tema. Hemos podido tener apoyos de algún otro lado para habitabilidad, inclusive para movilidades. Los costos de los profesionales sí son estándar, ¿no? Pero un profesional de repente le puede hacer el trabajo por ese monto o por un monto menor. Yo no lo puedo determinar. No es un precio flat, no está estandarizado. Muchas gracias, ingeniero Romaní.